Antes de empezar a explicar Java RMI, es importante tener un conocimiento básico de cómo utilizar la línea de comandos de Windows. Es por esto que vamos a crear un programa sencillo de Java, el cual simplemente imprimirá una línea de texto. Este programa lo vamos a compilar y ejecutar utilizando la línea de comandos de Windows. Empezamos creando un proyecto de Java. Seleccionamos la carpeta destino. En este caso el proyecto se llama Hello World. Antes de crear la clase principal, debemos crear un paquete. En este caso, el paquete se llamará test. Una vez creado el paquete, creamos una clase dentro de él, la cual se va a llamar main. Como esta es la clase principal, debemos crear un método main para que pueda ejecutarse. Como dijimos anteriormente, este programa simplemente va a imprimir una línea de texto, por lo tanto escribimos system.outPrintln hello world. Guardamos el proyecto y nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra guardado. Aquí podemos encontrar el archivo .java. Para compilar esta clase debemos abrir una ventana de línea de comandos. Para hacer esto simplemente escribimos cmd en la barra del explorador de Windows y se nos abrirá una ventana en la misma dirección. Para compilar se utiliza el comando javac y el nombre de la clase. La primera vez que ejecutemos este comando vamos a obtener el siguiente error que dice que Windows no reconoce el comando. Esto se soluciona fácilmente yendo a la carpeta de instalación de Java, el JDK, el bin, y aquí encontramos todas las aplicaciones que se pueden ejecutar desde una línea de comandos, incluidos javac, Java o jar, entre otras más. Lo que debemos hacer es copiar esta ruta y guardarla en una variable de entorno de la cuenta. Buscamos Environment, cliqueamos y se nos abrirá esta ventana donde podemos editar la variable path, agregar una nueva ruta y pegar la dirección antes copiada. Le damos OK, OK y ahora deberíamos poder utilizar el comando javac. Sin embargo, el error persiste, pero esto se debe a que debemos cerrar esta ventana y abrir una nueva consola de Windows. Una vez hecho esto, podemos utilizar el comando javac y el nombre de la clase para compilar dicha clase. Como podemos ver, se crea un archivo .class en la misma ruta donde tenemos la clase Java. Ahora vamos a ejecutar este archivo .class también desde la línea comandos, utilizando el otro comando Java. Para ejecutar esta clase debemos estar en la carpeta origen del código, por lo tanto debemos retroceder un folder. Y en la línea de comandos escribimos cd ... para ir a un folder atrás. Podemos ejecutar escribiendo Java y el nombre completo de la clase, el cual consiste en el nombre del paquete test.main, que es el nombre de la clase. En el siguiente paso vamos a crear este archivo .class en un folder específico. Para ello vamos a crear un nuevo folder llamado destino. La idea es guardar el archivo .class en este folder destino. Una vez más vamos a la línea de comandos y compilamos utilizando javac, pero en este caso utilizamos un parámetro con -d
que quiere decir destino, seguidamente del folder destino donde se guardará el archivo .class. Y una vez más debemos especificar la ruta del archivo main.java. Como podemos ver, se ha compilado correctamente la clase y ahora tenemos el archivo class dentro de la carpeta destino. Para ejecutar este .class debemos utilizar el comando java desde la carpeta destino y nuevamente escribimos java el nombre del paquete test.main para ejecutar el programa. Bueno, ahora que hemos estudiado cómo ejecutar y cómo compilar programas Java desde la línea de comandos, vamos a empezar a estudiar sobre RMI. Vamos a ver cómo funciona RMI en un ejemplo sencillo. Para eso vamos a buscar en internet un ejemplo muy sencillo de un Hello World en RMI. Vamos a esta primera página, es decir, a la segunda. Vamos a entrar a la segunda página y vamos a ver que él explica que un proyecto de RMI consta de 3 proyectos: la interfaz remota, el servidor, el cliente. Posteriormente, él explica cómo ejecutar cada uno de estos proyectos. Vamos a empezar primero con la interfaz. Una interfaz de Java simplemente define los encabezados de los métodos, es decir, no hay ninguna implementación, simplemente defino qué tipo de dato devuelve, un string en este caso, el nombre del método, hello2, los parámetros que recibe, string name, y en este caso en específico, esta interfaz debe lanzar una excepción en caso de algún error. Esa excepción es remote exception y todos los métodos que hagamos en una interfaz RMI deben lanzar este tipo de excepción. Como vemos, esta interfaz hereda de la interfaz remote que pertenece a Java RMI. Vamos a crear este primer proyecto en nuestro IDE preferido. Creamos el proyecto de tipo Java. Escogemos la carpeta destino. Yo en mi caso he creado una carpeta que se llama RMI y dentro he creado 3 carpetas, una para el cliente, otra para el servidor y una para la interfaz. A este proyecto le voy a poner interface y guardamos. Siguiendo el ejemplo en internet, vemos que la interfaz se llama RMI Interface y extiende de Remote. Vamos a hacer lo mismo, no sin antes crear un paquete para guardar la clase o la interfaz en este caso. Este paquete se va a llamar RMI Interface. Creamos el paquete, ahora creamos la clase, que en realidad no es una clase, es una interface, RMI Interface. Le damos OK y ahora tenemos la interfase que hereda o extiende de remote. Hacemos el import Java RMI Remote y ahora podemos definir los encabezados de los métodos de esta interfaz. En este caso es un método público que devuelve un string, se llama hello2, recibe otro string como parámetro y lanza una excepción remote exception. Y terminamos con punto y coma. Como dije anteriormente, aquí debemos poner throws. Como dije anteriormente, este método simplemente está definido su encabezado, no está implementado. Debe existir otra clase que implemente esta interfaz. Esa clase, como vemos acá, es el servidor.
Server Operation implementa la interfaz que creamos anteriormente. Esto nos va a generar una dependencia de código entre cada proyecto. Como el servidor está en un proyecto aparte y la interfaz está en otro proyecto aparte, incluso el cliente está en otro proyecto diferente, debe existir una manera de tener o de acceder las clases de los otros. Por ejemplo, el servidor debe tener acceso a la interfaz RMI Interface. Aquí vemos cómo hace este señor el import. Esto está en otro proyecto, RMI Interface está en otro proyecto que definimos acá. Posteriormente el cliente también va a hacer uso de la clase RMI Interface. Por lo tanto, podemos pensar que RMI funciona de la siguiente manera. El cliente debe pedir la clase al interface. A su vez el servidor pide la interface a este otro proyecto. E incluso puede darse el caso que una interfaz necesite una clase del servidor. Por lo tanto, el cliente nunca va a conocer quién es el que está ejecutando los comandos. Él simplemente se comunica con la interfaz con el servidor y así sucesivamente. El servidor a su vez puede que tenga una conexión con la base de datos, es decir, podemos incluir Hibernate o otro tipo de framework para acceder a la base de datos. El cliente no conoce quién está ejecutando los comandos que él envía. Él simplemente envía un comando, por ejemplo, crear contacto. El servidor es quien lo ejecuta y quien inserta los valores enviados por el cliente en la base de datos. Siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos que crear entonces el código del servidor. Vamos nuevamente a nuestro IDE y creamos un nuevo proyecto de Java. En este caso vamos a crear el servidor o el server. Una vez más debemos crear un paquete para guardar nuestra clase. El paquete se va a llamar server. Acá creamos la clase que en el ejemplo de que estamos siguiendo se llama server operation. Esta clase server operation tiene que extender de Unicast remote object. Entonces ponemos extends Unicast remote object e implementa nuestra interfaz, que como dije anteriormente está en otro proyecto, por lo tanto no podemos accederla. Vamos a seguir implementando el resto de la clase server operation y más adelante vamos a lidiar con el error de que no podemos acceder a esta interfaz. Siguiendo con el código del servidor, debemos crear un constructor. No hay problema si es público o protegido, pero vamos a hacerlo igual que en el ejemplo y vamos a poner protected, el nombre de la clase server operation. Como vemos, esta interfaz también retorna una excepción, entonces ponemos throws remote exception. Este constructor lo que va a hacer es llamar al constructor de su padre, al constructor de Unicast remote object. Esto se hace escribiendo super. Entonces simplemente esto llama al constructor de Unicast remote object. Ahora que tenemos esto, debemos crear un método main para poder ejecutar nuestro servidor. Este código, vamos a arreglar los imports. Este código lo que hace en esta línea 20 es agregar un nuevo objeto
de tipo Server Operation lo agrega a algo que vamos a llamar RMI Registry. El RMI Registry es un servicio que va a estar siempre ejecutándose en una determinada carpeta y va a estar leyendo las clases que estén en esa carpeta. Todas las clases que estén en dicha carpeta van a estar disponibles para todos los proyectos que las usen. Va a ser como una carpeta compartida. Entonces, esta línea 20 lo que está diciendo es que vamos a estar unidos a este registry con este nombre. Posteriormente vamos a ver que el cliente utiliza la misma dirección para obtener un objeto de tipo RMI Interface. Recordemos que como esta clase del servidor Server Operation implementará RMI Interface, podemos decir que Server Operation es de tipo RMI Interface también. Este ejemplo también se puede explicar con la interfaz list de Java. Podemos usar list de string, simplemente voy a poner test igual a new array list. En este caso, list es una interfaz y array list es una implementación de list. Existen otras implementaciones de lists, pero aquí estamos utilizando ArrayList. Esto quiere decir que ArrayList, o más bien que test, el objeto test, es de tipo list y también es de tipo ArrayList. El objeto tipo list quiere decir que es la clase general, la interfaz general, pero en el fondo es un ArrayList. Lo mismo pasa en nuestro caso. Tenemos un objeto que es de tipo Server Operation, pero podemos decir que este objeto es de tipo RMI Interface. Es por eso que en el código del cliente obtenemos un objeto de tipo RMI Interface y lo utilizamos, este objeto se llama lookup, y aquí lo utilizamos para ejecutar el método hello_to. Voy a borrar esto que no lo necesitamos y vamos a continuar con nuestro proyecto. Bien, ahora que tenemos el servidor listo, vemos que hay un error. No podemos obtener esta clase porque está en otro proyecto. Aquí es donde debemos utilizar nuestros conocimientos de la línea de comandos para compilar la clase de la interfaz, para compilar la interfaz y guardarla en una carpeta en específico. Esta carpeta va a ser compartida entre los tres proyectos. Por lo tanto, aquí mismo voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner RMI classes. Ahí vamos a guardar todos los archivos .class generados por la compilación. Ahora vamos a abrir una nueva ventana de Windows, línea de comandos. Actualmente estamos en el folder RMI y lo que queremos es compilar esta interfaz que tenemos acá. Para compilar esa clase, entonces vamos a especificar javac de compilar. Vamos a especificar en un parámetro que el destino va a ser este folder, por lo tanto ponemos -d RMI classes y ahora tenemos que especificar dónde está localizada la interfaz. En este caso está en la carpeta interface. Utilizamos / para dirigirnos al siguiente folder, que en este caso es src, nuevamente /
y ahora ponemos el nombre del paquete RMI Interface y el nombre de la clase, que es RMI mayúscula interface.java. Nos está tirando un error que no encuentra la clase. Por lo tanto, vamos a proceder a verificar qué es lo que está pasando. No recuerdo si debemos utilizar acá el slash también. Sí, correcto. Perdón, entonces en este caso, para compilar esta clase debemos especificar la ruta completa, todo separado por backslash. Recordemos que en Windows se utiliza el backslash como este y no el slash normal como lo haríamos, por ejemplo, en una dirección web o en otros sistemas operativos. Aquí utilizamos el backslash. Entonces acabamos de ejecutar este comando javac con una carpeta destino, RMI clases, y la interfaz que compilamos está en esta dirección. Si nos devolvemos al RMI clases, vamos a ver que está el nombre del paquete y dentro el archivo .class. Bien, ahora que tenemos esto compilado en esta carpeta en específico, en la carpeta RMI clases, debemos ir al proyecto del servidor y debemos agregar una referencia a esta carpeta. Para hacer eso, vamos a darle clic derecho, o más bien en este editor sería acá, en la estructura del proyecto, en las librerías. Simplemente tenemos que agregar una nueva librería. Especificamos que la librería que vamos a agregar o el folder es RMI clases y que esta es su dirección. Le damos aplicar y le damos OK. Ahora que tenemos agregada dicha librería, podemos importar RMI interface.rmi interface y vemos, tenemos un error que nos dice que esta clase debe implementar todos los métodos que están definidos en la interfaz. Simplemente ejecutamos esa acción y vamos a implementar el método hello2. Podemos mover este método arriba del main y lo que vamos a hacer, como decía el ejemplo, en el ejemplo del servidor vamos a hacer un print y luego vamos a retornar otro valor. Aquí cambiamos el nombre del parámetro a name y todo funciona perfectamente. Pues bien, ahora también tenemos el método o el proyecto del servidor listo. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la interfaz y compilar el proyecto del servidor, que consta simplemente de una clase. Para ello vamos otra vez a escribir javac -d, el destino será el folder RMI clases y la dirección incluso la podemos copiar desde acá, desde server, porque recordemos que estamos situados en el folder RMI, por lo tanto debemos copiar server src server. Y finalmente ponemos backslash y el nombre de la clase Java. Ahora estamos teniendo un error diferente. Como estamos compilando el servidor, el cual importa la clase interface, nos dice el compilador que no sabe cuál es esa clase interface. Es el mismo error que teníamos hace un rato en el IDE. Para solucionarlo en el IDE, simplemente fuimos a las librerías del proyecto y agregamos la librería RMI clases. Es exactamente lo que tenemos que hacer en este caso, pero desde la consola.
Esto se arregla agregando un nuevo parámetro, el cual es CP, que quiere decir ClassPath. Este CP va a decir dónde el compilador va a encontrar todas las clases que necesita. En este caso, como estamos situados en el folder RMI, las clases que él necesita están dentro de esta carpeta. Por lo tanto, simplemente ponemos RMI classes en esta ruta para especificarle al compilador que busque las clases que necesita en este folder. Le damos Enter y ahora se compila todo correctamente. Nos fijamos nuevamente en RMI classes y observamos que ya está compilado la clase Server Operation. Bien, vamos a continuar con el proyecto del cliente. Nuevo proyecto tipo Java. Escogemos la ruta destino, en este caso es client. Le damos OK, vamos a utilizar el mismo nombre para el proyecto, lo abrimos en una nueva ventana. Una vez más creamos un paquete que se llame client y dentro de él vamos a crear la clase cliente que se llama client operation. En este caso estamos haciendo un ejemplo muy sencillo de una aplicación cliente que simplemente tiene un main y va a mostrar un diálogo donde vamos a ingresar un texto y ese texto será enviado al servidor o a la interfaz mediante el objeto remoto. Es un ejemplo muy sencillo de un cliente, pero esto se puede implementar utilizando un cliente web con JSP o con cualquier otra tecnología Java, y dentro del código Java de esta aplicación web podemos ejecutar un código similar, obtener la interfaz o obtener el código, el objeto remoto, e invocar el objeto remoto, invocar los métodos del objeto remoto que necesitemos. Pero como dije, vamos a crear simplemente este proyecto que solo muestra un diálogo donde escribimos un nombre y enviamos ese nombre a través del objeto remoto hacia el servidor. Y esperamos una respuesta que debería ser la respuesta que envía el servidor. Vamos entonces a copiar el código del cliente en nuestra clase. Una vez más tenemos que agregar los imports necesarios. Y vamos a ver que nuevamente tenemos el problema de que no se reconoce la interfaz RMI Interface. Para resolver esto nuevamente debemos ir a la estructura del proyecto y agregar una nueva librería. Agregamos una librería Java y especificamos que será el folder RMI Classes. Le damos a aplicar y le damos en OK. Ahora que hemos agregado la librería, podemos ver que se puede importar correctamente la interfaz que está en otro proyecto. Es importante entender el concepto de librerías. Aquí estoy en un IDE diferente quizás al que muchas personas usan como NetBeans o Eclipse, pero en todos los IDEs es posible agregar librerías. Simplemente pensemos en Java. Las clases de Java, por ejemplo string, pertenecen a una librería, ya están definidas. Si nosotros fuéramos al código, a la declaración de la clase string,
vemos que está dentro de un paquete que se llama java.lang, y si ubicamos ese paquete vemos que está acá junto con muchas clases más, muchas clases más, y todo eso pertenece a un jar que se llama rt. Este rt a la vez junto con otros jars pertenecen a todo lo que decimos que es Java. Java es la unión de todos estos jars. En este caso es la versión estándar de Java, Java Standard Edition. Esto, como pueden ver acá, es una librería externa. Java es una librería externa, por eso somos capaces de usar la clase string, JOptionPaint y otras clases que son de Java como las de RMI. Pero para nuestra clase RMI Interface debemos hacer lo mismo, agregar otra librería. En este caso nuestra librería simplemente es la carpeta RMI Classes que nosotros mismos creamos. Y acá están todas las clases que hemos compilado hasta ahora. Eso es simplemente para que entiendan bien el concepto de librería y cómo crear librerías con código que necesitemos. Otro ejemplo son las librerías de Hibernate. Son unos jars que se necesitan agregar para poder utilizar las clases de Hibernate, y así con muchas otras librerías que existen en internet. Bueno, vamos a continuar entonces con el código. Ya tenemos listo el cliente. Lo que debemos hacer es compilar nuevamente el cliente, pero si lo pensamos bien, no necesitamos compilar el cliente desde una ventana de comandos. ¿Por qué? Porque no necesitamos que el cliente esté en esta carpeta RMI Classes. Si recordamos esta imagen, este diagrama, nadie le pide clases al cliente. El cliente pide de la interfaz, el servidor pide la interfaz, incluso la interfaz le pide al cliente, al servidor, pero nadie ocupa una clase del cliente. Como nadie está ocupando una clase del cliente, no lo vamos a compilar desde la consola. Por lo tanto, no vamos a tener clases del cliente en esta carpeta. Tenemos que pensar en esta carpeta RMI Classes como una carpeta compartida donde las clases que otros proyectos necesiten van a estar. Por eso es que no agregamos las clases del cliente acá. Bien, ahora vamos al paso número 4, que es cómo ejecutar este proyecto que hicimos. Nuevamente tenemos que hacer uso de la terminal. Aquí le explica un poco cómo utilizar el comando javac para compilar. Y aquí explica algo muy importante. Para que RMI funcione debemos tener un servicio ejecutándose. Ese servicio se llama RMI Registry y siempre debe estar ejecutándose para que las clases puedan ser compartidas entre proyectos. Y algo también de suma importancia es saber dónde vamos a ejecutar este comando. Este comando start RMI Registry, que inicia este servicio, debe ser ejecutado en la raíz de la carpeta compartida. Es decir, debemos estar adentro de RMI Classes, que es nuestra carpeta compartida. Para eso, vamos a la terminal y damos cd, que significa Change Directory o cambiar directorio, y vamos a cambiar a RMI Classes. Ahora que estamos dentro de la carpeta compartida RMI Classes, podemos utilizar el comando start RMI Registry. Este comando, como ven, simplemente abre una ventana, no muestra ningún texto, y esta ventana quiere decir que el servicio está corriendo, que el RMI Registry está corriendo, el cual incluso corre en el puerto 1099. No recuerdo si por acá lo mencionan, pero es algo importante saber que el registry está corriendo en el puerto 1099. Bien, ya tenemos nuestro registry corriendo.
Ahora debemos ejecutar el código o el proyecto del servidor utilizando el comando Java. Para ello debemos ir atrás con cd punto punto. Ahora estamos en esta carpeta RMI. Podemos ir a server. Perdón, debemos ir incluso, si vemos acá, él lo ejecuta desde la carpeta src, la misma carpeta que utilizó para iniciar el registry. Entonces sí debemos estar en RMI classes. Voy a limpiar la consola un poco. Debemos estar en esta carpeta y decimos Java seguido del programa Java que queremos ejecutar. En este caso es server operation, server operation. Esperamos y ahora dice que el server ready. El server está ready. Ese es el mismo print que pusimos acá. Server ready. Esto quiere decir que nuestra clase o nuestro objeto, más bien que este objeto ya está registrado en el RMI registry. Y esto es algo que podemos comprobar con otro comando que creo que no está en este tutorial, pero lo podemos buscar. RMI list command. Vamos a ver si encontramos este comando. No. Vamos a ver en otra página. Bueno, es un comando, no lo recuerdo bien, pero es un comando que te lista cuáles son las clases que están registradas en el MRI Registry. Pero por ahora vamos a pensar que sí está registrada, pues vemos que dice Server Ready y está ejecutándose. Y no ha tirado ningún error al ejecutar esta línea, por lo tanto estamos pensando que sí se ha registrado la clase Server Operation correctamente. Y no solo la clase Server Operation, también como lo ejecutamos en este folder RMI Classes, este folder, también estamos registrando RMI Interface. Estamos registrando ambas clases. Bien, ahora que tenemos el servidor ejecutándose, es hora de ejecutar el cliente. Una vez más, como nosotros no incluimos el cliente en nuestros RMI classes, no lo incluimos acá, no lo compilamos desde la línea de comandos, podemos ejecutarlo desde el IDE. No hay problema en ejecutarlo desde el IDE. Vamos al código del cliente y ejecutamos el main. Como ven, nos piden el parámetro, cuál es tu nombre, especifico mi nombre y le doy OK, y ahora el servidor me ha retornado este texto: server says hello to Eric. Recordemos que este texto viene del servidor, pues es aquí donde está definido: server says hello to. Si yo detengo el RMI registry y trato de ejecutar nuevamente el cliente, incluso vemos los logs del servidor que imprime Eric is trying to contact. Dicho código está en esta misma línea, perdón, en el servidor. Acá está dicho print, ¿verdad? Bueno, como decía anteriormente, he detenido el RMI registry y ahora voy a intentar ejecutar nuevamente el cliente.
Él va a tratar de obtener este objeto remoto lookup, pero va a fallar, va a retornar una excepción que dice connection exception. No se pudo conectar al servidor localhost por lo mismo, porque el RMI registry está detenido. Por lo tanto, para solucionar esto nuevamente, debemos cerrar esta ventana, detenemos el servidor, vamos a la carpeta RMI classes. Desde acá es importante siempre ejecutar el comando start RMI registry desde la carpeta compartida o la misma carpeta que utilizamos como destino cuando compilamos con la línea de comandos. En este momento está iniciado el MI registry y ahora podemos probar incluso qué pasa si ejecuto el cliente sin ejecutar el servidor. Vamos a tener otro error y vamos a ver que el error dice que no está registrado, no está unido, que esto no significa nada para él, este string que estamos utilizando acá. Esto es porque el servidor registra bajo este nombre o bajo este identificador, registra este objeto, pero como no ejecutamos este comando, el registry no tiene nada registrado con este string. Debemos ejecutar nuestro servidor y también debemos ejecutar de la línea de comandos. ¿Por qué? Porque este mismo objeto que tenemos acá, server operation class, es el que está registrado en el RMI registry. No podemos ir y ejecutarlo desde el ID. ¿Por qué? Porque el ID lo que hace es compilar y guardar el código o el punto class. El ID, si lo compiláramos, es que no lo hemos ejecutado, pero si nosotros compiláramos este código del servidor desde el ID y lo intentamos ejecutar también desde el ID, lo que estamos haciendo en el fondo es ejecutar este punto class que está en otra dirección. Vemos que está en RMI server out production server. Este punto class es diferente y el RMI registry no lo conoce. ¿Por qué? Porque el RMI registry solo conoce las clases que están aquí en este folder. ¿Ven? Por eso hay que ejecutar este server operation en específico. Por eso no podemos utilizar el ID para ejecutar el servidor. Debemos ir a la línea de comandos y especificar el punto class del RMI, que en este caso es server.serveroperation. Y vemos nuevamente server ready. Como expliqué anteriormente, también el cliente sí se puede ejecutar desde el ID porque el cliente no tiene nada que ver con el RMI classes, no está siendo registrado, nadie ocupa las clases del cliente, entonces el cliente sí lo podemos ejecutar desde acá y todo va a funcionar normalmente porque ya está corriendo tanto el RMI registry como el servidor. Eso sería todo para este ejemplo básico de RMI en Java. Recuerden que este caso es muy sencillo porque el servidor simplemente está retornando un string. Se puede complicar un poco si decidimos utilizar objetos y retornar objetos desde el servidor hasta el cliente. Se puede complicar un poco de esa manera, o se puede complicar si utilizamos Hibernate o alguna otra tecnología desde el servidor. Incluso para ver el caso de cómo retornar un objeto desde el servidor hasta el cliente, vamos a crear una nueva clase, una clase tipo modelo en el servidor. Voy a crear otro paquete a llamar model
Y en este paquete voy a crear una clase, no sé, una clase contacto, contact. ¿Ok? Esta clase es una clase modelo, por lo tanto no tiene lógica de nada, simplemente tiene atributos y los métodos get y set. Vamos a decir, por ejemplo, name, y tiene, no sé, un teléfono, ¿verdad? Por así decirlo. Vamos entonces a, vamos a crear un constructor con ambos atributos y vamos a crear también los métodos get y set, ¿okay? También para ambos atributos. Tenemos nuestra clase contacto lista y lo que queremos hacer ahora es, podemos crear en la interfaz un método que devuelva un contacto, por ejemplo. Vamos a la interfaz y aquí es donde vamos a ver nuestro primer problema. ¿Cómo retornamos un objeto de tipo contacto o contact si esta clase contact está definida en el servidor? Este es el caso en que la interfaz le pide al servidor una clase. Ya vimos todos los otros casos. El cliente le pide la clase interfaz a la interfaz. El servidor también solicita la interfaz. Y hasta ahora interfaz no ocupaba nada de nadie. Pero ahora sí ocupa la clase contact del servidor. Por lo tanto, en este caso, debemos ir y compilar esta clase contact desde la línea de comandos también. Vamos al código RMI, abrimos una línea de comandos desde acá y procedemos a utilizar el comando javac para compilar. Nuevamente tenemos que especificar la carpeta destino y ahora vamos a especificar el archivo java destino que está dentro de la carpeta server / src model, y ahí está cita. Incluso podemos copiar esto para saber que no fallamos en la dirección y ponemos contact.java. Como contact.java no utiliza clases de otras librerías, solo utiliza string y clases de este tipo que son clases de Java. No, en este caso no ocupamos poner el argumento o el parámetro cp como habíamos hecho anteriormente. Ese parámetro no se necesita porque la clase contact no tiene ninguna librería externa que esté ocupando. Bueno, ahora que hemos ejecutado este comando, vamos a revisar nuestro RMI classes y vemos que se ha creado esta carpeta model y dentro de ella está el contact, ¿verdad? El contact, que es la clase que hicimos. Esto quiere decir que si vamos a la interfaz, deberíamos poder ver esta clase. Vamos a terminar de escribir el método, por ejemplo, get contact se va a llamar el método, no recibe ningún parámetro. Y recordemos también, muy importante, que siempre tiene que retornar un remote exception. Todos los métodos que definamos deben retornar o lanzar una excepción en caso de error. Y vemos acá que no sale ninguna pista de importar esta clase ni nada. ¿Por qué? Porque este proyecto no conoce la clase contact. Eso nuevamente es porque si vemos en las librerías externas de este proyecto, solo tenemos agregado el JDK de Java. No hay ninguna otra librería. Por lo tanto, debemos ir al proyecto, a las librerías y agregar una nueva librería que es nuestra carpeta RMI classes. Al hacer esto, creamos acá una nueva librería y ahora sí va a ser posible importar esta clase contacto. Importar clase y vemos la ruta de la clase, perdón, no se importó.
nuevamente importar clase, y ahora sí la importamos model.contact. Siguiente paso, hemos actualizado la interfaz, un nuevo método se ha agregado, pero ahora el servidor debe implementar, vamos a ver si encontramos el servidor acá, no, sí, el servidor debe implementar ese nuevo método que se agregó. No está siendo implementado como hello2, ¿ya? Y aparte, si vamos a esta interfaz, si vamos a ir a definición, clic derecho, go to declaration, si vemos esta clase, que en realidad es un punto class, este punto class está ubicado en RMI classes, no está actualizado, sigue con la versión anterior. Esto es porque nosotros estamos importando la clase desde RMI classes. Por lo tanto, para actualizar este punto class debemos compilar nuevamente, debemos compilar la interfaz. Para compilar la interfaz es muy sencillo. Simplemente vamos al código, a la carpeta fuente aquí. Esa interfaz está en esta dirección. Copiamos la ruta, pero solo desde interface, y la tenemos lista. Pegamos acá y el nombre de la interfaz es RMI interface.java. Ahora va a ocurrir algo muy curioso, va a pasar un error. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra interfaz, ahora la interfaz importa una clase que se llama contact, que está en otro paquete. Por lo tanto va a tirar un error que no va a saber dónde encontrar esta clase contact. Aquí desde el IDE lo solucionamos agregando la carpeta RMI classes, y así ya él sabe dónde encontrar la clase contact. Por lo tanto, debemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a dar a ejecutar este comando para que vean que va a tirar un error correctamente. Dice que no sabe qué es contact, model.contact. Por lo tanto, al mismo comando, presionamos la flecha de arriba para volver a lo que habíamos escrito anteriormente, y aquí agregamos el otro parámetro o argumento, que es el classpath cp, y entre comillas vamos a decir que RMI classes, que ahí es donde vas a encontrar las clases que ocupa. Esto es una ruta, no tiene slash ni nada, porque nosotros estamos ubicados en la carpeta RMI. Estamos en esta carpeta, y si ven, la carpeta RMI classes está directamente después de RMI. Por lo tanto, no necesitamos especificar como es backslash tal cosa ni nada así, pero esto es una ruta. Si tuviéramos que agregar más rutas, lo separamos con punto y coma, y agregamos, punto y coma, y agregamos cualquier ruta. Puede ser incluso una ruta absoluta o relativa. Podemos poner c, dos puntos, backslash, users, no sé, toda la dirección de donde se ubiquen los jars o los códigos .class que se necesiten para compilar. En este caso simplemente ocupamos el folder RMI classes, y como ven se compila correctamente. Podemos ir ahora al servidor, y ahora vemos que nos tira un error. ¿Por qué? Porque si vamos ahora a esta clase, ya está actualizado la interfaz. Ahora sí tiene este método getContact, y el error dice que esta clase server operation no está implementando la interfaz, es decir, no está implementando el método getContact. Para solucionar eso, vamos acá, insertar código, perdón, no era override methods, es más bien insertar código, implementar métodos getContact. Implementamos el método, y lo que vamos a hacer es retornar un nuevo contacto. Por ejemplo, este es el name, vamos a ponerle Eric,
y vamos a ponerle ahí un teléfono falso y listo, está implementado. Nuevamente ocupamos compilar el servidor. ¿Por qué? Porque ya actualizamos el servidor con este nuevo método. Ocupamos actualizarlo en RMI clases. Yo no le puedo dar build desde acá, porque eso lo que me va a hacer es un build que lo va a guardar en la carpeta RMI server, en out, production, server. Acá lo va a guardar. Más, vamos a hacerlo build project. Eso va a crear aquí la carpeta model, incluso que no habíamos creado anteriormente. Vamos a ver, server out, production, server best, y se hizo la clase model y el server acá se actualizó, pero nosotros queremos tener nuestra clase en la carpeta común, en la carpeta RMI classes, que es desde donde ejecutamos el registry. Entonces, nuevamente, ya sabemos compilar desde Java, entonces no hay ningún problema. El destino va a ser el folder RMI classes. Nos fijamos, el servidor ocupa otro proyecto, entonces sí hay que agregar un class path que es el mismo que hemos estado utilizando, y ahora vamos y copiamos la dirección del archivo que queremos compilar. Este caso es esta, server operation .java. Compilamos y ya está actualizado tanto la interfaz como el servidor. Vamos finalmente a actualizar el cliente, que como vemos el cliente dice que la respuesta de hello to es un string, pero eso no es correcto. Ahora debemos tener aquí algo que se llama contact, que es de la clase model. Perdón, sí, bueno, eso es porque queremos llamar al otro método, ¿verdad? GetContact, que no recibe ningún parámetro, por lo tanto no es necesario ejecutar esta línea y simplemente vamos a imprimir getContact.getName. Vamos a concatenarlo con el teléfono también, response.getTelephone, y eso es lo que va a mostrar este diálogo. Aquí es importante entender que sí pudimos utilizar la clase contact porque ya habíamos agregado estas librerías. Bien, finalmente vamos a ejecutar, perdón, no podemos ejecutar el cliente todavía, debemos ir y ejecutar el registry y el servidor. Nuevamente, para ejecutar el registry siempre debemos estar localizados en esta carpeta RMI classes, y desde aquí ahora sí escribimos start RMI registry. Ya se inició el registry y ahora sí podemos ejecutar el servidor utilizando el mismo comando en Java. De hecho creo que si navegamos, no está en el historial porque yo había cerrado la ventana. Ok, entonces simplemente ejecutamos Java. Vamos aquí para ver bien el nombre del paquete. RMI clase sería server.serveroperation, Java server.serveroperation. Cuando ejecutamos, observe que no ponemos .java ni nada, simplemente el nombre de la clase completa incluía el nombre del paquete, nombre paquete, nombre clase, y listo. Damos enter, dice que el servidor está listo y ahora sí podemos ejecutar el cliente. Ejecutamos el cliente y deberíamos ser capaces de ver los datos del contacto, pero no. Nos está tirando un error justo en esta línea. Dice not serialization exception. Bien,
Había olvidado este error, pero qué dicha que me salió para explicar en qué consiste este error. Este error consiste en que aquí en el servidor, en la clase model, debemos implementar serialización. ¿Por qué? Porque objetos de esta clase de tipo contact, es decir, este objeto va a viajar por la red. Recuerden que RMI se puede utilizar en computadoras diferentes, en diferentes partes del mundo. Puedo tener el servidor en una computadora y el cliente en otra. Por lo tanto, el objeto contact va a viajar a través de la red. Como va a viajar así, debemos implementar la serialización para que esta clase contact se pueda serializar en bytes y que llegue al destino. Es algo muy sencillo de arreglar, simplemente tenemos que agregar implements serializable y listo. Es sencillo de implementar, pero como vemos tenemos que ir nuevamente y compilar la clase contact. Para ello vamos a abrir la terminal acá en el folder común, es decir, en el folder RMI, que es como el folder base de todos los proyectos. Vamos a compilar utilizando javac -d rmi clases, y el nombre de la clase está acá en server source model. No ocupamos el comando o el parámetro cp porque la clase contact no utiliza ninguna otra clase, no hace un import de otra clase que no sea del JDK de Java. Por lo tanto, no ocupamos utilizar el comando cp, simplemente lo compilamos de esa forma. Listo, está compilado. Nuevamente hay que reiniciar el servidor. Ponemos java server.server_operation. El servidor está listo y vamos a ejecutar el cliente. Ahora sí, deberíamos ser capaces de ver los datos del cliente. Como podemos ver, funcionó correctamente. Eric y el número que puse de teléfono son los mismos datos que el servidor está retornando en esta línea. Pues bien, eso ha sido todo por RMI. Espero que les sirva bastante. Traté de ser lo más explicativo posible, y si tienen dudas en los comentarios los puedo responder, y muchas gracias por haber visto este tutorial.